un canal del Grupo Extra. Desde la redacción integrada de Grupo Extra en San José, Costa Rica, esto es Extra Noticias, Mesa de Análisis, con Alejandro Broque y Gabriela Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por iniciar la semana informándose con Extra Noticias. Muy buenas noches, es un gusto poder acompañarlos. Empezamos. La Unión figura entre los cantones en mayor riesgo de violencia por crimen organizado, según el análisis del Ministerio Público. Es el lugar con mayor cantidad de menores dedicados al sicariato. Alberto Cuadra nos informa desde el Poder Judicial. Bueno, es uno de los cantones, si no el más violento de Cartago, posiblemente está entre los más violentos y también entre los que más se dan ajustes de cuenta. Estamos hablando del Cantón de la Unión en Cartago, un cantón que está siendo dominado en estos momentos por al menos 3 bandas rivales y que están inclusive contratando, si se podría llamar de alguna forma, o llevando a sus filas a menores de edad, que son los que están cometiendo la mayoría de actos de sicariato, según una fiscal que habló el día de hoy, que hizo un análisis con respecto al movimiento criminal y lo que está ocurriendo exactamente en el sector de la Unión en Cartago. Veamos. Este informe advierte del conflictivo entorno social y el poco recurso policial de la zona. En la Unión, una encarnizada lucha de al menos 3 bandas puso a correr al Ministerio Público. Se calcula que unos 12 menores fueron entrenados y contratados durante el año pasado para ejecutar ajustes de cuentas. Hay un conjunto de problemática social que lleva a los chicos en muchas oportunidades a desertar del sistema educativo. Y son captados por estos grupos criminales en algunas ocasiones a través de amenazas, en otras oportunidades a través del ofrecimiento de drogas o de dinero que lamentablemente no van a obtener fácilmente en otras actividades. Y entonces lamentablemente se ha detectado un aumento de las personas menores de edad que han sido reclutadas a efectos de llevar a cabo este tipo de delitos. Según el informe, las bandas cuando dominan un territorio se expanden a otras partes del país y es donde se da la lucha entre bandas. Viernes, sábado y domingo, a partir de las 3 de la tarde es el periodo en el que más homicidios se producen en territorio nacional. En muchas de estas ocasiones, personas que han sido vinculadas en procesos penales, que se han condenado en un proceso penal y salen con posterioridad, se reinsertan a la actividad delictiva y también entonces encontramos a muchas personas que han delinquido en otra ocasión, que han sido condenados en procesos diferentes y cuando obtienen su libertad, nuevamente ingresan a laborar con estos grupos criminales. La Juelita, Atillo, Pavas y La Unión son las zonas que tuvieron más alza en homicidios. El año pasado en Cartago se registraron 75 muertes. Y es que, como se ha hablado en muchas partes de nuestro país, en sectores como Punta Arenas, Limón, que es obviamente pues que estuvo a la cabeza el año anterior como la provincia más violenta, también en San José, que tiene altos índices, exactamente en Cartago, donde normalmente era la provincia que tenía menos homicidios, bueno, fue desplazada por Heredia el año anterior. Y de esos sectores, en Cartago, el más violento durante los últimos meses ha sido La Unión, lugares donde inclusive pues se tuvo que allanar la Fiscalía a raíz de una serie de problemas que existían junto con estos funcionarios públicos y también un abogado que fue ultimado el año pasado en esta zona. Así que bueno, toda esta situación ha hecho de La Unión en el sector de Cartago uno de los, o el cantón más próximo a San José, el más violento de los últimos meses y también donde lamentablemente hemos visto se involucra a muchos menores de edad. Desde el Poder Judicial, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por esta información. Y los sospechosos de exportar cocaína líquida a Europa y Asia pasarán 6 meses más en prisión preventiva. El juzgado penal contra la delincuencia organizada dictó 6 meses más en prisión preventiva contra sospechosos de integrar una banda que se dedicaba al presunto envío de cargamentos con droga, entre los cuales se identificó cocaína líquida y que tenían como destino diferentes países del mundo. Las autoridades comunicaron que se detuvo a 10 personas en Punta Arenas, Escazú y
Pis y Guadalupe de Goicoechea, Santa Ana, Desamparados, Curridabat, La Unión, Sarapiquí, Turrialba y Grecia. También en su momento fue allanada una empresa que se dedica a la comercialización de refrescos gaseosos ubicada en Poás de Alajuela. Importante destacar que además se están decomisando 26 vehículos de alta gama y también se están anotando propiedades, 39 en total, por un monto de 6.000 millones de colones. Esta organización lo que hacía era reinvertir las ganancias que les generaba la venta o exportación de cocaína líquida en diferentes inversiones nacionales en bienes raíces básicamente, como por ejemplo un centro comercial en Limonal de Guanacaste. También aparte de esto, diferentes complejos de apartamentos, propiedades, compra de polleras para también trabajar. Una balacera quedó registrada en una cámara de seguridad en el barrio Los Ángeles, en el centro de San José. Según testigos, el hecho ocurrió la tarde de este lunes cuando dos sujetos en motocicleta pasaron por el lugar y detonaron en varias ocasiones hacia una vivienda y un vehículo. Una vez que llegó la policía, se coordinó un operativo en la zona, mientras que el OIJ se encargó de la recolección de indicios. Aparentemente el ataque iba dirigido al dueño de unos apartamentos ubicados en este lugar. Bueno, y ponga atención a estas imágenes. Esto ocurrió en el hospital Tony Facio de Limón, así confirmado a Extra Noticias por la oficina de prensa de la Caja del Seguro Social. El pleito se dio entre estas dos mujeres en el sector de la sala de espera del área de farmacia del centro médico. De manera extraoficial, el móvil de esta pelea fue un lío pasional. La directora en ejercicio del hospital, Alexandra Castillo, respondió que la seguridad interna intervino para detener la agresión y sacaron a ambas mujeres a la calle. Y solo en el 2023, 59 familias recibieron un bono de vivienda gracias al dinero procedente del impuesto a las casas de lujo. Los propietarios de casas de alto valor económico tendrán justamente hasta este 15 de enero para cancelar ese tributo. 125 familias se han beneficiado entre el año 2022 y el 2023 con los fondos recaudados a través del impuesto solidario, conocido también como impuesto a las casas de lujo. Un tributo que se cobra en el mes de enero a todos aquellos propietarios de viviendas o inmuebles de lujo. El banco recibió la suma de 649.3 millones de colones por cada año. Es importante indicar que por la naturaleza de los recursos del impuesto solidario, así como por el monto que se recibió para destinar a estos programas, en ambos años fueron destinados dichos recursos al financiamiento de solicitudes individuales, es decir, tanto de la modalidad de bono ordinario como de artículo 59. Solo en el 2023, 59 familias recibieron un bono de vivienda gracias al dinero de este impuesto, con un monto promedio por cada beneficiario de 11.57 millones de colones. Es a través de la Ley del Sistema Financiero Nacional para Vivienda que se establece que un 70% del impuesto se destina al Fondo de Subsidios para la Vivienda y un 30% al bono colectivo, es decir, obras de carácter social o comunitario en zonas de alta pobreza. Este impuesto no lo cancela toda persona, sino aquellas personas físicas o jurídicas que teniendo una casa que supere los 145 millones van a tener que hacer esa declaración y ese pago, que es proporcional a ese valor. Lo importante es que revisen que efectivamente están contemplando aquellas edificaciones, construcciones de recreo o de vivienda fija o habitual, ocasional, que realmente acumulan ese valor. Según la entidad, en este periodo 2022 y 2023, el 100% de los fondos fueron destinados a proyectos de vivienda debido a que el porcentaje de bono colectivo para obras sociales fue aprobado recientemente y por tanto será hasta el siguiente periodo que esté recibiendo dineros producto de este impuesto.
Y el proyecto de pavimentación del eje costero en la angostura de Punta Arenas cuenta con lámparas solares que permiten su iluminación mediante el uso de energías renovables. Como parte de las obras de compensación socioambiental se incluyó la reconstrucción de la cancha deportiva ubicada frente a la iglesia de Chacarita. Además, se sembraron cerca de 280 árboles en la línea de playa y para mayo se podrían plantar 1.200 más. Los trabajos concluidos en la angostura se concentraron en la pavimentación de 1,5 kilómetros a 2 carriles del llamado eje costero, también la conformación de un retorno y del entronque que conecta con la Ruta Nacional 17 para que la entrada y salida a Punta Arenas justamente sea 4 carriles con el fin de mejorar la fluidez y seguridad vial. Personas usuarias del transporte público reclaman que algunos choferes de bus no respetan el paso del tren. Un video captado por un pasajero muestra cómo un bus quedó obstaculizando la línea férrea mientras se acercaba el tren. Este video muestra los segundos de desesperación de los pasajeros de una unidad de autobús en el sector de Barrio Cuba. Los usuarios suplicaban al chofer que por favor abriera las puertas de la unidad ante la colisión inminente con la locomotora. Tras varios segundos de terror, el autobús logra desplazarse, dando paso al tren que quedó a pocos metros. Desde Incofer, el principal consejo que podemos dar a conductores de vehículos y motocicletas es que cuando lleguen a un paso a nivel se detengan completamente, hagan el alto correspondiente y antes de pasar verifiquen si viene o no el tren. Reducir la velocidad en estos pasos a nivel es clave para que no existan accidentes. Además, a los motociclistas es importante indicarles que deben cruzar la vía férrea perpendicular a la misma, nunca en diagonal. De esta forma se evitarán accidentes. Este tipo de hechos es cada vez más frecuente. El año pasado el tren fue colisionado en más de 60 ocasiones. 3 autobuses protagonizaron estos accidentes, donde incluso hasta un vehículo fue arrastrado más de 100 metros en Tibás. Es una tendencia irrespetar el señalamiento. Lo vemos con el incremento de accidentes de tránsito, con la no utilización o el irrespeto a lo que son las agujas que hay colocadas para que pasen los trenes y no haya un accidente. Es por eso que nosotros como responsables de enseñarle al futuro conductor, nos es necesario decirles que no solo es saber manejar un vehículo, sino que también saber hacerlo y tener los valores necesarios. El Incofer recuerda que dañar las agujas del tren representa una multa de 215,000 colones y el costo por el gasto de reparación del dispositivo de seguridad, que tiene un valor cercano entre los $300 y $500. Además, la pérdida de 6 puntos en la licencia y la obligación de pagar los daños ocasionados. Y este lunes 13 de enero inició la construcción de un paso a nivel en el sector de Tres Ríos como parte del programa de emergencia para la reconstrucción integral anunciado por Incofer. La obra busca beneficiar a más de 7,000 personas que diariamente utilizan el servicio del tren. Esto implica el cierre total del paso vehicular contiguo a la estación Barcelona hasta el miércoles 15 de enero. Los conductores deberán tomar rutas alternas detalladas mediante croquis difundidos por las autoridades viales en las redes sociales del Instituto Costarricense del Ferrocarril. Bueno, y como veremos a continuación, los adultos mayores de Atillo se sienten inseguros y muy molestos cada vez que cruzan el puente peatonal sobre la ruta de circunvalación. Ellos contaban con un ascensor que terminó usándose para otras cosas. El tema de los ascensores sigue dando dolores de cabeza en distintos puentes de la capital. Este es el caso ahora de los vecinos de Atillo 3, 5 y 6. Y es que lo que un día sirvió para aligerar el paso del puente en circunvalación con una implementación millonaria de este ascensor, ahora se convierte en un punto lleno de basura y destinado a quemas. Los principales afectados son los adultos mayores, quienes en su momento utilizaron el ascensor, pero ahora deben subir estas cansadas gradas para llegar a su destino y ruegan por una rampa o una mejor solución. Pero resulta que vinieron, hicieron y ahí quedó tirado. Ahora es una casa de indigentes que, como puede ver usted ahí, lo que hay es un montón de basura y cuestiones que usan esas personas. Porque usted lo puede ver que es incómodo. Bajar con un producto como este ahí por las gradas es incómodo. Y ya con una rampa es más fácil.
Y es que el ascensor no cuenta con los fondos para su mantenimiento. Esto indicó en diciembre anterior el CONAVI, encargado de la obra. Que no hay forma en la cual nosotros la volvamos a poner en operación y tengamos una manera de proteger que este bien público se mantenga en buen estado de manera 24/7 sin que le hagan actos de vandalismo. Para la Municipalidad de San José, estos puntos deben de ser sellados para evitar la contaminación e inseguridad de las obras. Ya en Atillo se había atendido hace varios años y está cerrado. Sin embargo, otros que tal vez no han representado tantos problemas como los que estamos viendo ahorita en el caso que estamos conversando, no han sido atendidos, pero los podemos también revisar. Dentro de las buenas noticias para estos vecinos está que el CONAVI pensaría en hacer rampas como solución al conflicto. Estamos buscando una alternativa de la manera en la que podamos poner infraestructura de manera permanente, ya sea a través de rampas, ¿verdad? Que nos permita que la gente pueda tener este servicio, esta continuidad de paso, sin que se nos presenten las limitantes que también a su vez presentaban los elevadores. En el país hay 5 puntos igual a este en Atillo. Se le suman los puentes en La Sabana, Quesada Durán, La Unión y el Hospital México. De momento, los 10 ascensores que tuvieron un costo cercano a los 1.300 millones de colones no serán reparados y corresponde esperar si las rampas llegan a estos puntos de la capital para mejorar el traslado y la salud de estos adultos mayores. Y 44 animales que anteriormente se encontraban en el zoológico Simón Bolívar fueron liberados en su hábitat natural. Otros, más bien por condiciones de salud o por adaptación, permanecerán en el santuario del Centro de Rescate SOAVE. ¿Qué pasó con los animales del ahora cerrado zoológico Simón Bolívar? Según datos del Centro de Rescate SOAVE, sitio donde fueron trasladados los más de 90 especímenes que se encontraban en el zoológico, 44 de ellos ya fueron rehabilitados y liberados en su hábitat natural. En total nosotros recibimos 193 animales, en el santuario hay ya 32, ¿verdad?, que están en los recintos. Era un porcentaje pequeño de los que se veía que tenían buenas condiciones para ser liberados pronto. Otros ya han sido trasladados al santuario, que lamentablemente por las condiciones de la edad, del tiempo que han estado en cautiverio, ¿verdad?, y el comportamiento de ellos no se podían incluir en un proceso de rehabilitación, entonces han sido transferidos al santuario. Los encargados del centro mencionaron que varios de los animales murieron durante este proceso, algunos de ellos por las condiciones en que fueron encontrados. Y lamentablemente algunos murieron, pero también algunos debieron ser eutanasiados por las lesiones que presentaban, ¿verdad?, o las alteraciones de salud que no eran compatibles con vivir con calidad de vida. Reptiles, aves, felinos y hasta monos son parte de las especies que hoy se encuentran en manos del Wildlife Center SOAVE y esperan poder volver al hábitat natural del que alguna vez fueron sacados. Otros de ellos, por las condiciones en que se encuentran y como parte del proceso de rehabilitación, permanecerán en este santuario ubicado en Alajuela. La Contraloría General de la República notificó al Instituto Nacional de Seguros sobre la suspensión de su presidenta Gabriela Chacón por 20 días hábiles sin goce de salario. ¿Pero qué dice la jerarca al respecto? Diego Arce nos informa. 2 contrataciones directas de manera indebida en el 2021 y en el 2022 serían las causas por las cuales la Contraloría General de la República estaría sancionando a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, doña Gabriela Chacón. ¿Qué indica la jerarca debido a la decisión tomada por el ente Contralor? Lo ven ustedes a continuación. La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, Gabriela Chacón, deberá cumplir una sanción administrativa de 20 días de suspensión sin goce salarial impuesta por la Contraloría General de la República por irregularidades detectadas en 2 contrataciones. La investigación se abrió en 2023 y concluyó en 2024 con sanciones impuestas contra Chacón Fernández y 4 funcionarios más: Carlos Gamboa Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Carmen González Ramírez, encargada de la Unidad de Contratación Directa; Gabriel Pérez Alguera, expresidente ejecutivo del INS; y Catherine Phillips Quesada, su jefa del Departamento de Proveeduría. El procedimiento administrativo que garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas se enfocó en procedimientos de contratación llevadas a cabo en los años 2021 y 2022, en donde se identificaron anomalías en la adquisición de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral. Como resultado de ello, se estableció responsabilidad administrativa para algunos miembros de su junta directiva, así como para su actual presidenta ejecutiva.
El proceso se abrió por una contratación directa aprobada en el 2021 y concretada el siguiente año, cuando ella, Chacón, era asesora de la presidencia ejecutiva que estaba al mando en ese momento. La Contraloría confirmó este 13 de enero que ya notificó al INS con el propósito de que el INS proceda a la ejecución de las sanciones impuestas conforme a derecho. Dentro de las sanciones establecidas se incluyen suspensiones de salarios o dietas para los funcionarios involucrados. Ahora corresponderá al Instituto ejecutar dichas sanciones de conformidad con la normativa vigente y por su parte la Contraloría General estará atenta al estricto cumplimiento de lo resuelto en el acto final de dicho procedimiento. Ante esto, Extra Noticias le consultó a la jerarca del INS su posición. Sobre el proceso en mi contra es importante dejar claro que aún no he sido suspendida, tal y como lo había informado desde hace algunos meses, cuando la Contraloría me notificó. Sigo considerando que las imputaciones que se me hicieron son infundadas y la sanción es desmedida, por lo que continuaré mi proceso de defensa en el Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, el panorama pareciera ser otro debido al proceso realizado. La sanción está en firme, fue conocido por parte del despacho de la Contralora General de la República y lo único que queda es la ejecución por parte de la Administración. Desde luego que si la Administración no cumple con la sanción impuesta dentro del plazo que se le otorga la Contraloría para esos efectos, el jerarca respectivo puede incurrir en las responsabilidades disciplinarias, civiles y penales que pudieran acarrear el incumplimiento a una orden emanada por parte de la Contraloría General de la República. La sanción administrativa de 20 días de suspensión sin goce salarial también aplica a Pérez Alguera, González Ramírez y Gamboa Ramírez. En tanto, contra Philips Quesada deberá cumplir la suspensión sin goce salarial por espacio de 15 días. Chacón Fernández fue nombrada en el puesto el 8 de mayo del 2024, cuando se anunció la salida de Mónica Araya Esquivel, tras ser destituida por Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, momentos después de indicar que la idea del marchamo digital no iba. Recordarle a todos los televidentes que esta situación se presentó cuando doña Gabriela era asesora en el despacho en el 2021 y en el 2022 durante el mandato Alvarado Quesada, por lo cual ahora queda determinar si ella va a apelar mediante el proceso del Tribunal Contencioso Administrativo o bien esperar la sanción que ha solicitado la Contraloría General de la República, que no solamente es para ella, sino también para 4 imputados más. Ese fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Bueno, son las 9:22. Hoy en nuestra mesa de análisis invitamos al ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, pues en solo una semana el expresidente Donald Trump, asumirá un nuevo mandato como presidente de los Estados Unidos y por supuesto que queremos analizar las expectativas, los temores, las proyecciones de lo que significan nuestras relaciones comerciales con el principal socio comercial de Costa Rica, Estados Unidos. Señor ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Encantado de poder estar aquí esta noche y compartir con los costarricenses y quienes nos sintonizan esta noche, conversar un tema de relevancia para el país. Como decíamos en la introducción, ministro, es solo una semana. El próximo lunes 20 el expresidente Trump asumirá un nuevo mandato y en agosto del año pasado usted decía públicamente que a Costa Rica le servía un gobierno demócrata y no un republicano. Hoy, aprovechando que nos acompaña acá, queríamos preguntarle si deberíamos estar preocupados por las relaciones comerciales con nuestro principal socio, Estados Unidos. No, vamos a ver, mis declaraciones quizás pude haberme referido en otros términos. Lo que quise hacer o dejar hincapié fue en el contexto de una discusión legislativa en relación con la discusión de jornadas 4.3, en la cual yo decía que la incertidumbre que generan estos procesos políticos, los cambios, traen oportunidades, traen retos, seguridad, lucha contra el narcotráfico muy fuertes y eso esperamos fortalecerlo. Señor ministro, bueno, el año pasado justamente también un informe de la revista The Economist titulado Índice de Riesgo Trump pone a Costa Rica como el segundo país más vulnerable entre los socios cercanos a Estados Unidos ante el regreso de Donald Trump a la presidencia, tal y como lo mencionábamos. ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Ha habido acercamientos con quienes podrían liderar esta área del equipo comercial para ver qué nos espera en los próximos meses? Sí, nosotros somos respetuosos de lo que pueda mencionar algún medio tan prestigioso como el que usted ha mencionado. No obstante, si nos remontamos a la historia, el primer gobierno de Trump fue un gobierno
positivo para los intereses de Costa Rica hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19, que eso pues por supuesto tuvo un impacto en la vida de las personas, en las economías, y pues por lo tanto tuvimos que navegar en esas aguas. En este caso nosotros hemos ya venido sosteniendo a lo largo de estos últimos años y hemos aumentado recientemente el diálogo con autoridades republicanas, pero también demócratas. No nos olvidemos que la Cámara Baja está ampliamente dividida, está casi que parejo, y en materia de legislación, cualquier reforma importante que pueda tener un impacto en las relaciones económicas con el hemisferio occidental, incluida Costa Rica, tienen que pasar por la Cámara Baja. Nosotros, así como durante el gobierno de Biden, hemos trabajado también estrechamente con líderes republicanos. Muy bien, para poner en contexto también quisimos elaborar unas pantallas con la información más relevante sobre el significado de Estados Unidos para Costa Rica como su principal socio comercial. La tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, en solo el 2014, el intercambio comercial entre Costa Rica y Estados Unidos era de 10.052 millones de dólares. Para el 2023 fue de 16.963 millones de dólares. ¿Ustedes no vislumbran un cambio en toda esta tendencia creciente? Estos datos son un comportamiento o reflejan el comportamiento natural de la evolución de la relación comercial entre Costa Rica y los Estados Unidos. Recordemos que tenemos un acuerdo comercial denominado el DR-CAFTA, el TLC con los Estados Unidos, que regula y rige y estimula los flujos de inversión y el intercambio de bienes y servicios en ambas vías. Por lo tanto, el comportamiento, si vemos los datos, es año tras año, ha sido positivo. Vemos oportunidades para consolidar y seguir por esta senda de crecimiento con los Estados Unidos. Recordemos que participamos fuertemente en industrias como dispositivos médicos. Justamente eso vamos a ver, señor ministro. Queremos ver la siguiente pantalla para poder describir junto con usted cómo está conformada, ¿verdad?, esa canasta bueno, de hecho en este momento plantea que tenemos un 41.6% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Correcto. Hay sectores a los que tampoco no deja de preocuparles una dependencia tan alta de un solo mercado. Como dicen, a veces no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Naturalmente, yo creo que es importante, la diversificación es una medida que nos va a permitir mitigar los riesgos. Los riesgos pueden ser de diferente naturaleza. Recordemos que vivimos en un mundo muy complejo, con tensiones en Europa, con tensiones en el Medio Oriente, las tensiones en Asia. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el mundo y las economías globales, incluida la Costa Rica, que está muy vinculada a los mercados externos, tiene que apostarle a diversificarse. Es por eso que hemos emprendido una agenda comercial muy ambiciosa, con negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos, con Ecuador, ambos ya concluidos. Estamos aspirando a sumarnos al Acuerdo Transpacífico, donde está Japón y otras 11 economías muy dinámicas del mundo, que es el tercer bloque comercial del mundo, la Alianza del Pacífico, la octava economía del mundo, la Alianza del Pacífico, un mercado de 230 millones de consumidores y que recibe casi el 50% de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Seguimos por esa senda, seguimos por la senda de insertarnos a los mercados internacionales, porque esa es la receta que le ha funcionado al país para evolucionar y transitar hacia una economía cada vez más sofisticada y que estimula la inversión, el arribo de inversión de punta, generando empleos, que al final de cuentas eso es lo que persigue este tipo de política comercial, generar empleos y abaratar el costo de la vida. Y usted mencionaba una industria, muy interesante que podíamos ver tal vez en la siguiente pantalla que queremos revisar sobre las principales exportaciones, porque creo que es importante tal vez puntualizar que usted lo mencionaba, dispositivos médicos, por ejemplo, que es el que lidera los movimientos entre Costa Rica y Estados Unidos. Dispositivos médicos representa ya el 42-43% de las exportaciones de bienes de Costa Rica hacia el mundo. Así que eso demuestra, una vez más, el tipo de economía que somos. Por eso también tenemos que esa receta que nos ha sido ser exitosos, hay que revisarla, porque la competitividad del país, por supuesto, está conformada por diferentes ingredientes, ¿verdad? Por eso también nosotros apostamos a flexibilizar o modernizar el mercado laboral
según la nueva economía que somos y no la economía que éramos hace 80 años cuando se promulgó el Código de Trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros pues hemos visto cómo la evolución, si bien la piña seguimos siendo el principal exportador de piña en el mundo, cada vez estamos exportando al mundo productos de mayor contenido o valor agregado. Correcto. Ahora, perdón que insista en esto, vamos a ver más adelante un mapa que refleja justamente los acuerdos comerciales con los que nuestro país ha ido consolidando esa estrategia de ampliar mercados. Lo tenemos aquí en pantalla. Ahora, no deja uno de preocuparle mientras vemos esto, el hecho, y perdón que insista en este tema, en campaña el presidente Trump dijo que haría todo lo posible por llevar de regreso a los Estados Unidos a las empresas que hoy en día generan miles de empleos en nuestro país y también millones de dólares en inversión extranjera directa. ¿Cuál es la estrategia que ustedes han focalizado al respecto? ¿Es disminuir esa dependencia o diversificar hacia estos mercados que vemos en pantalla? Que también nos gustaría también hablar al respecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver hacia adelante también en esos acuerdos comerciales próximos? Como les decía, la diversificación es un buen antídoto contra cualquier riesgo que pueda ocurrir en los Estados Unidos. El nivel de vinculación es tan alto que si la economía estadounidense pilla un catarro, nosotros nos puede dar pulmonía. Por lo tanto, obviamente vamos a ver ese comportamiento del intercambio comercial y el arribo de inversión proveniente de los Estados Unidos continuar por esa senda, pero al mismo tiempo estamos vacunándonos y buscando otras opciones de mercado para nuestro sector productivo, nuestros exportadores. Al mismo tiempo que, por supuesto, vamos a hacer todos los esfuerzos para mantener, consolidar y profundizar la relación con los Estados Unidos y con las nuevas autoridades. Aún el gobierno de Trump no ha asumido, tienen que tomar posesión y desde ese momento vamos a entrar ya en contacto directo con las autoridades en el ejercicio de sus funciones y continuar por esta senda. Tenemos una alianza muy fuerte y no vemos que esto vaya a cambiar. Nuevamente, si revisamos el pasado, tradicionalmente las relaciones entre ambas naciones han sido muy fuertes indistintamente de cuál partido político dirige esa nación. Señor ministro, bueno, un caso muy concreto también de lo que usted mencionaba y de esa estrecha relación que se ha mantenido con Estados Unidos es la ley CHIPS Act que se puso Costa Rica entre esos 6 países que a nivel mundial liderarían la estrategia para disminuir la dependencia de Estados Unidos, también de países asiáticos en industrias vitales como los semiconductores. Pero, ¿qué podría suceder? ¿Qué haría Costa Rica en caso de que el presidente Trump se traiga bajo esa ley, por decirlo? Porque ha manifestado públicamente estar en contra de esa ley. Han expresado algunas inquietudes en la campaña. Vamos a ver, el presidente Trump está en su legítimo derecho de buscar las opciones de política pública que atiendan las inquietudes de su población como cualquier otro gobernante haría. Ahora bien, hay que esperar. Una cosa son las campañas políticas, otra cosa es ya cuando se ejerce el cargo. Y no olvidemos que el Chips and Science Act, esta legislación impulsada por el presidente Biden, fue o gozó del amplio apoyo inclusive de diputados, congresistas republicanos. Por lo tanto, modificarla requeriría, o derogarla o modificarla, requeriría de acción legislativa, requeriría ir al Parlamento, donde está la cancha muy pareja, una diferencia de 1 o 2 congresistas. Y segundo, los mismos republicanos han determinado o han dicho que ha sido una política acertada, que busca potenciar la participación de Estados Unidos en el ecosistema de semiconductores, y ellos han entendido que no lo pueden hacer todos ellos, que requieren alianzas estratégicas con socios afines como Costa Rica, como otras naciones que han sido seleccionadas. Entonces, yo tengo la confianza de que el Chips and Science Act se va a mantener. Si fueran ellos a revisarla, pues obviamente estaríamos en la mejor de las condiciones de colaborar con ellos, pero en todo caso, repito, el destino de Costa Rica lo tenemos los costarricenses. Por eso hay cosas que podemos hacer nosotros como país, como sociedad,
para mejorar la competitividad. Por eso venimos hablando de liberalizar el mercado energético. Venimos hablando también de mejorar la infraestructura. Se ha sacado el puerto de Caldera ya a licitación. Por eso venimos reformando y renovando los puestos fronterizos en Paso Canoas y Peñas Blancas. Y por eso también apostamos a modernizar nuestro código laboral, nuestra legislación laboral, porque la economía de hoy es una economía de servicios, una economía de manufactura avanzada, no es la economía de Costa Rica del año 1943. Señor ministro, si la estrategia comercial, y voy a referirme nuevamente para que retomemos el tema de la diversificación de mercados que han impulsado ustedes después de que durante algunos años nuestro país estuvo sin promover el tema de la apertura comercial durante algunos años. ¿Hacia cuáles mercados estamos apuntando desde nuestro país? ¿Cuáles acuerdos comerciales son los que se han materializado recientemente en este gobierno? Recordamos el caso reciente de Ecuador. Viene también, entiendo que uno con Emiratos Árabes Unidos, pero ¿qué más viene en esa estrategia? En efecto, venimos con una agenda muy ambiciosa, la cual ha sido reconocida internacionalmente. Nos han dicho, Costa Rica está de vuelta. Esta es la Costa Rica que fuimos y que quizás en los últimos 2 gobiernos del PAC, pues ellos se apartaron de ese modelo que tanto éxito nos trajo. Y nos metieron más de un lío, como el tema del aguacate. Pero en todo caso, eso es parte del pasado, afortunadamente, y ahora estamos en el presente mirando hacia el futuro. Hemos concluido con Ecuador, miramos al sur, estamos negociando, a punto de poner en vigencia el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y estamos negociando con Israel. Son economías muy dinámicas, en mercados sofisticados, en una región del mundo con un altísimo poder adquisitivo y muy interesantes. Estamos negociando nuestra incorporación a un bloque muy atractivo denominado el Acuerdo Transpacífico, donde está Japón, el Reino Unido, Canadá, Singapur, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, entre otros tantos. Es la tercera economía del mundo, el 15% del PIB mundial. Y la Alianza del Pacífico, donde, como mencionaba anteriormente, es la 8ª economía del mundo y casi que el receptor de la mitad de la inversión que llega a esta parte del mundo. Esas son las grandes ligas, es ahí donde estamos jugando y es ahí donde debemos y queremos jugar. Por supuesto también el acuerdo de economía digital, que lo he omitido, un acuerdo que viene a liberalizar y a ponernos a la vanguardia de los servicios digitales con Nueva Zelanda, Chile, Canadá, Corea del Sur y Singapur. Con esa estrategia que usted menciona, esa diversificación de mercados, estamos pensando en Emiratos Árabes, Alianza del Pacífico también, ¿qué sectores cree usted que se verían más beneficiados? Y también hay otros que usted considera que deben reconvertirse también, sustituirse para poder tomar mejor partido de esas oportunidades. Cada mercado es una realidad diferente. Cada mercado o cada destino, cada socio comercial tiene unas características distintas al otro. Lo que le puedo sacar provecho, por ejemplo, a Israel, posiblemente no es lo mismo que el mismo provecho que le puedo sacar con Emiratos o con Ecuador. Cada negociación, cada acuerdo es una realidad totalmente independiente y autónoma y diferente. Pero bueno, vemos espacio, por supuesto, a seguir aumentando nuestro producto estrella, las exportaciones de dispositivos médicos. En servicios, recordemos que Costa Rica también es una economía de servicios muy dinámica. Producción de productos de software, servicios TICs, servicios corporativos, de back office, todo eso ya lo hacemos en nuestro país y hay enormes oportunidades para engancharnos con estas naciones de Medio Oriente en esos sectores, como con Japón y lo que estamos haciendo con los Estados Unidos. ¿Se atreve usted, ministro, a vaticinar que en el 2025 continuaremos creciendo en inversión extranjera directa y en empleos? Es mi proyección, tanto también en exportaciones, que sigamos por esa tendencia positiva creciente, a pesar de los retos que tenemos. Es mi deber aspirar alto y es mi obligación y mi deber también asegurarme de que podemos tener las condiciones necesarias para cumplir ese objetivo
Yo soy una persona positiva y optimista por naturaleza, pues, ¿por qué no? Hemos venido a lo largo de estos años rompiendo récord, 2023, 2024, y yo espero que en el 2025 esa tendencia continúe por esa senda. Y se nos acaba el tiempo, señor ministro, pero sí queremos consultar, aprovechando que tenemos su presencia, la importancia que ven ustedes desde el sector comercio exterior, la aprobación del proyecto Jornadas 4.3 para impulsar algunos Fundamental, sectores. Fundamental, lo decía. ¿Cree usted que se apruebe? Yo apelaría a la responsabilidad política de los señores y señoras diputados para que sean igual de visionarios a como fueron los diputados en el año 43. Yo espero que la campaña política que parece ya haber iniciado no venga a entorpecer el avance de esa discusión. Estamos cerca de dictaminarlo, vendrá luego el proceso del plenario, de aprobación en el plenario, pero yo apelo verdaderamente al sentido de responsabilidad política de los diputados para que se pongan una flor en el ojal y aseguren y nos otorguen, nos den más pólvora para ir a cazar inversión, nos den más pólvora para mantenernos cada vez como un destino de inversión y un país competitivo. Tenemos mucha competencia y este es un elemento que las empresas multinacionales, créanme ustedes, se fijan cada vez más. Los costos de producción, los costos energéticos son muy importantes y hay que tomarlos en cuenta. Bien, muchísimas gracias al señor ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, por venir a conversar a nuestra mesa de análisis sobre todo el panorama comercial de este 2025, un poco el panorama también frente a la llegada del presidente Trump a un nuevo mandato, así como todas las expectativas de exportaciones, inversión extranjera directa y empleo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Continúa Gabriela con más información. Seguimos con otras informaciones. Desde noviembre del 2024 hasta la fecha, los diputados de la República sesionaron solo en 2 oportunidades y en comisiones plenas. El gobierno no convoca proyectos y el rendimiento de la Asamblea Legislativa es bajo justamente en cuanto a la aprobación de proyectos. Rolando, adelante. Correcto, ha sido muy lento el trabajo de los diputados durante estos primeros 8 días luego del regreso de este receso de fin y principio de año. Prácticamente han sido nulos los proyectos que se han aprobado durante la primera semana. Solo en aprobación del primer debate estuvo el proyecto de ley para darle todo un marco jurídico a el tema de la Cruz Roja, y este ha sido prácticamente el trabajo de los legisladores durante estos primeros 8 días de trabajo. Aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos, y es que en periodo de sesiones extraordinarias, quien convoca los proyectos que irán hasta el plenario es el Poder Ejecutivo, lo cual no ha ocurrido. Y también, para darles otro dato interesante, es que desde noviembre del año anterior a la fecha solo se ha sesionado en 2 oportunidades en las comisiones plenas. Esto tiene muy molestos a los diputados de la República, quienes piden un mayor diálogo con la ministra de la Presidencia para poder ejecutar una mayor cantidad de proyectos. Vemos la siguiente información. Pese a que regresaron de su receso de fin y principio de año, los legisladores continúan con un ritmo de trabajo muy lento. Durante las sesiones extraordinarias son muy pocos los proyectos que ha convocado el Poder Ejecutivo para llevarlos al plenario. Estamos en periodo de extraordinarias, lo que se denomina periodo de extraordinarias. Eso significa que durante ese periodo el que tiene la iniciativa, el que manda los proyectos a la Asamblea Legislativa es el Poder Ejecutivo. Es un espacio de tiempo donde el Poder Ejecutivo es el que acciona. Entonces, lógicamente, al no poder nosotros poner una agenda, por ejemplo, para dar un ejemplo, ningún proyecto mío se ve durante todos este tiempo porque el Poder Ejecutivo no lo manda. Incluso durante este periodo de extraordinarias, los diputados solo han sesionado en 2 oportunidades en comisiones plenas. El periodo extraordinario, lamentablemente, otra vez el Ejecutivo pierde una gran oportunidad. Una oportunidad en la que se podía haber avanzado en iniciativas, vamos a decir, de mayor peso, que tienen consensos. Lamentablemente esa no fue la tónica, aunque hay iniciativas de todas las fracciones. A nosotros nos convocaron tardíamente algunas, pero lo cierto es que no se aprovechó. Si bien es una convocatoria más numerosa que en otras ocasiones, lo cierto es que cualitativamente, y esto lo digo con el mayor de los respetos para los sectores, las comunidades, los grupos y demás que les interesan estos proyectos, es evidente que en su gran mayoría no son
proyectos país. Los diputados esperan una mejora sustancial en cuanto al diálogo y la relación entre la ministra de la Presidencia y el Congreso. Además, esto no es sorpresa para nosotros como diputados y diputadas de la República. Las sesiones extraordinarias siempre tienden a ser insípidas y realmente sin una agenda de las necesidades país. Lo estamos viendo con el tema de seguridad, que es el tema que debería ser primordial en un momento donde tenemos los 2 peores años en violencia a nivel nacional. Y esas son las cuestiones que hoy debería estar llamado el Ejecutivo a trabajar. Las sesiones extraordinarias finalizarán el próximo 30 de enero. Acá es importante recalcar el dato que nos daba la diputada Montserrat Ruiz, que en periodo de ordinarias durante el año anterior se ejecutaron más de 120 proyectos de ley, mientras que en esos 3 meses que llevamos de convocatorias extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, prácticamente son nulos los proyectos que se han aprobado, tomando en cuenta que hay necesidades muy importantes como el tema de la seguridad y también aspectos en temas de salud. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando, por este reporte desde el Congreso. Y a propósito de la Asamblea Legislativa, la Comisión Especial Investigadora de Presuntas Irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social recibirá este martes a 6 funcionarios de la Caja para su comparecencia. 3 de esas personas forman parte del área de contabilidad de costos y los otros 3 de la Dirección de Servicios. La intención de los diputados de ese foro legislativo es continuar con la investigación sobre la adjudicación de EVAIS a 4 cooperativas de salud y a una asociación de médicos. El área de contabilidad de costos fue la que elaboró el estudio de razonabilidad de precios que advertía de un supuesto sobreprecio de 12.400 millones de colones si se adjudicaba ese contrato. Y 65 de cada 100 costarricenses califican como muy bien o bien la gestión del actual gobierno, según una encuesta de Sid Gallup. 65 de cada 100 ticos respalda la gestión del gobierno liderado por Rodrigo Chávez. Esto según una encuesta elaborada por Sid Gallup durante el mes de enero. Según los analistas, el presidente de la República sabe aprovechar el momento que atraviesa. Algunos estudios de opinión nos reflejan que es más fuerte el apoyo directo hacia el mandatario que hacia sus políticas o hacia el estado del país en general, pero esto sin duda favorece al presidente, ya que podemos decir de alguna manera que su discurso y su estilo de comunicación política ha sido muy efectivo en ganarse el favor de la población costarricense, y esto pues lo deja en una posición muy favorable en el año preelectoral, con miras a la continuidad del proyecto político oficialista en los comicios de 2026. El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, considera que Chávez es un presidente muy popular y que esto es difícil que ocurra en el país. Las encuestas son fotos de un momento específico. Creo que en este momento don Rodrigo Chávez es un presidente muy popular. Y esto ha sido así desde el inicio de su gestión. Él llega muy fuerte y se mantiene muy fuerte. En Costa Rica no tiene precedentes. En otros países se ha más o menos expresado el mismo fenómeno. Tal es el caso en Brasil con Bolsonaro, en El Salvador con Bukele, en Estados Unidos con Trump. Es decir, ha habido en ese estilo presidencial un apoyo significativo de una parte importante de la población. Pese a estas cifras, hay quienes difieren y lamentan que los costarricenses aprueben este tipo de gestiones políticas. Qué lamentable que consideren que 65% es una buena calificación para esta administración. Administración que ha inaugurado obras heredadas de administraciones pasadas, una administración que no ha dado la lucha por mejorar nuestro sistema de salud y le hemos aprobado el presupuesto. Una administración que no apoya el sector educación y tiene unos niños recibiendo lecciones en carpas y no ha asignado el presupuesto. Y en cuanto al tema de seguridad, no podemos decir que es una buena administración cuando en la calle cada 9 horas hay un homicidio. Hoy precisamente un adulto mayor amordazado, amarrado, y nuestra fuerza pública no quiere atender esa necesidad. Entonces, esta administración, aparte de ser nefasta y de tener muchas personas que lo que están haciendo es echándose su mérito propio de herencias de administraciones pasadas. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95%.
notas de salud, la depresión afecta a miles de costarricenses y se convierte en una de las principales causas de incapacidad en nuestro país. Es que las mujeres entre los 30 y los 44 años son las más afectadas según los datos del Ministerio de Salud. Alrededor del 20% de la población costarricense ha enfrentado algún trastorno de salud mental, así lo revelan cifras del Ministerio de Salud. A veces las personas se quedan más con las enfermedades físicas, que suelen ser muy importantes, pero todo lo que tiene que ver con la salud mental de repente no le presta tanta atención. Y me refiero a la sociedad a nivel general, incluso como para poder hacer conciencia, ¿verdad? Hablamos de que hay diferentes enfoques que pueden abordar la salud mental y por ende la depresión también se puede ver desde diferentes enfoques. Estos datos además revelan que la población femenina de 30 a 44 años muestra mayor incidencia de depresión, mientras que en el caso de los varones, los que más casos registran están entre los 35 a 49 años. Además, la depresión posparto ha mostrado un incremento notable en los últimos años. Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social indican que en 2023 se otorgaron 749 incapacidades por depresión posparto, la cifra más alta de los últimos 4 años. Cuando a una persona se le dice eso no es nada, hay personas que están pasando cosas peores, etc., lo que estamos haciendo es agregar malestar a los síntomas de esa persona porque estamos invalidando su experiencia y no estamos desarrollando empatía. El estrés laboral, la inestabilidad económica y las secuelas de la pandemia han exacerbado esta problemática, impactando tanto la calidad de vida como el desempeño social y laboral. Entre los síntomas más comunes de un episodio depresivo destacan dificultades para concentrarse, sentimiento de culpa excesiva, falta de esperanza hacia el futuro, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o peso, falta de energía y en casos avanzados, pensamientos de muerte y suicidio. ¿Cómo apoyar a alguien con depresión? Escuche sin juzgar sus emociones, acompáñelo a buscar ayuda profesional, invítelo a caminar al aire libre, ayúdelo con tareas diarias simples y recuérdele que no está solo. Desde 2017 en Costa Rica se incorporó el trastorno depresivo como enfermedad de diagnóstico en la boleta de notificación individual obligatoria. Cada 13 de enero se conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión, que busca concientizar sobre un trastorno mundial que afecta a más de 280 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, este lunes 1.133 personas fueron vacunadas contra la fiebre amarilla durante el Vacunatón 2.0 organizado por el Ministerio de Salud. La campaña se llevó a cabo en 3 sedes, el gimnasio Eddie Bermúdez en Limón, donde se aplicaron 350 dosis, la Universidad Técnica Nacional en Punta Arenas con 414 personas vacunadas y la Universidad de Costa Rica en Guanacaste, donde 369 personas recibieron la vacuna. Las autoridades hacen un llamado a las personas que llenaron los formularios para que lleguen a los centros a ser vacunados al continuar la jornada, ya que se registró mucho ausentismo en este primer día. Y como se darán cuenta, el vacunatón empezó para las sedes regionales. Pero bueno, necesito hacer un llamado a la población, porque me están diciendo que tenemos un 30% de ausentismo, 30%, y en algunos lugares, como en Limón, está llegando al 40%. Eso no puede ser. Se hace un gran esfuerzo para poder salir de la gran área metropolitana y llevarle a ustedes este tipo de estrategias. Y el Hospital Max Peralta de Cartago solicita donantes de sangre de todos los tipos para atender casos médicos urgentes. El proceso se hace por citas y además pueden solicitarlo también de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El proceso de donación se realiza de lunes a sábado entre las 6 de la mañana y también las 9 de la mañana. Los interesados pueden agendar su cita llamando al número 2550-1830. Repetimos, 2550-1830. Bueno, según los datos más recientes, Costa Rica registró más de 100 fallecimientos de bebés en el vientre materno. Ante la necesidad de apoyo emocional, nacen agrupaciones que ofrecen iniciativas en diversos centros de salud. La pérdida gestacional es una experiencia que afecta a cientos de hogares en Costa Rica. Este es el caso de la familia Jiménez Bolaños, quienes perdieron a uno de sus bebés prematuramente. Nos enteramos en la cita que normalmente se hace, que es a partir de la 8ª semana, 8ª, 10ª semana, pero
Más o menos fue ahí como a las 8 semanas que nos dimos cuenta que bebé ya había fallecido, y realmente había fallecido ya desde hacía 2 semanas antes, o sea, desde la 6ª semana ya estaba fallecido. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en el primer semestre de 2023 se registraron 127 fallecimientos fetales y 151 neonatales. Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer los protocolos de acompañamiento a las madres y familias que enfrentan este duelo. Pasan ciertos días en que uno dice, ¿por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Será que solo a mí me pasa? Pero llega uno ya a comprender con los días y ya como que buscando información al respecto y todo, se da uno cuenta que no es solo a uno que le pasa, que hay muchas mujeres que pasan por ese proceso y que es un proceso que muchas lo pasamos en silencio. En respuesta a la necesidad de apoyo emocional, nacen agrupaciones como la Asociación por Amor a Nuestros Ángeles Costa Rica. El principal objetivo es poder brindarle el apoyo o el acompañamiento a las familias que han pasado por la pérdida de uno o varios hijos, independientemente de la etapa, ¿verdad?, de gestación o si ya tenía días, meses o años de nacido, porque parte importante efectivamente es el acompañamiento, el poder vivir esa etapa, ese duelo, acompañado de otras familias que hemos pasado por eso. La pérdida gestacional temprana se refiere a la interrupción espontánea del embarazo antes de la semana 20 de gestación. Vamos a una pausa y al regresar, un pescador lleva 6 días desaparecido. Sus familiares acudirán a buzos especializados para tratar de encontrarlo. Volvemos con esto y más en Extra Noticias. Son las 9:55 minutos. Ordenarle la inscripción de los productos MACAP ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios no afecta de ningún modo las inversiones que han sido realizadas y serán realizadas por los inversionistas. Transcomer destaca que siempre ha estado y estará en la mejor disposición para acatar como es debido las directrices establecidas por los órganos competentes en cumplimiento de las leyes costarricenses. No obstante, la empresa sostiene que los productos MACAP no constituyen títulos valores, por lo cual Transcomer no realiza oferta pública de valores. Esto se ha manifestado y argumentado desde el punto de vista técnico en diversas ocasiones ante el Banco Central, la SUGEF y la SUGEVAL. Por esta razón, continuará con el proceso de aclaración que corresponde ante los entes judiciales competentes y acatará lo que estos ordenen al finalizar el debido proceso. Esto en virtud de que aún no se han agotado las vías legales para determinar si en efecto la SUGEVAL tiene razón o no sobre las características de los productos MACAP como título valor. Si bien la SUGEVAL expresa que Transcomer tiene oportunidad de regularizarse, la superintendencia no define qué tipo de título valor es el MACAP, ni tampoco cuáles son los requisitos que se deben cumplir para inscribirse ante tal registro, lo que pone a Transcomer en una posición de indefensión al no dar claridad sobre cómo regularizarse adecuadamente. Además, hay que recordar que Transcomer, puesto de bolsa de comercio, está regulado por Volcomer y está a su vez vigilada por el Banco Central de Costa Rica. Bueno, son las 10 de la noche. Si usted es amante de la astronomía, preste mucha atención al cielo nocturno de este lunes, porque es la primera luna llena del 2025, ampliamente también conocida como Luna del Lobo. La luna llena de enero lleva el nombre de Luna del Lobo por el clima frío en el hemisferio norte de la Tierra en esta época del año y, bueno, así se dice, los aullidos se escuchan a lo lejos mientras las temperaturas se mantienen heladas en ese sector del hemisferio. Y esta noche también veremos un truco de magia celestial, si podemos decirlo de alguna manera, cuando la luna llena haga desaparecer a Marte desde nuestra perspectiva acá en la Tierra. Eso es porque Marte, al igual que otros planetas, son visibles a simple vista en enero. Sin embargo, este fenómeno de la luna del lobo generará que la luna pase por delante de este planeta y lo hará desaparecer del cielo nocturno por aproximadamente 1 hora.
Bueno, y en el campo de los sucesos, un pescador lleva 6 días desaparecido. El hombre de 66 años fue visto por última vez pescando en el río Tempisque, en Liberia. De hecho, sus familiares acudirán a buzos especializados para tratar de encontrarlo. La Cruz Roja informó que durante los primeros 13 días de este año 2025 ya son 8 las personas que han fallecido por accidentes acuáticos, mientras que 2 están desaparecidas. Esas cifras son alarmantes para las autoridades, tomando en cuenta que para el mismo periodo del 2024 eran tan solo 3 fallecidos. Y es que después de 6 días de intensa búsqueda y de recorrer casi todo el área de Cañas Dulces en Liberia, el domingo se paralizó la búsqueda de un hombre reportado como desaparecido por un accidente acuático en el río Tempisque. Estamos aportando 3 vehículos operativos con un total de 11 compañeros y una unidad de soporte básico como respaldo. Se está haciendo un trabajo conjunto con los lugareños, con los familiares de la persona desaparecida, Fuerza Pública y bomberos desde el día de ayer, y esperamos al final del día poder tener un resultado positivo en esta búsqueda. El otro caso es de un joven vecino de la capital, quien desapareció en el estero de Mata de Limón al intentar cruzarlo. La Cruz Roja, en conjunto con guardacostas, se encuentran trabajando en el área cerca de donde ocurrió el incidente. Hemos hecho intervenciones en puntos específicos en el estero de Matalimón, asimismo como reconocimiento de puntos ya predichos por nuestro personal en el sector de la playa. A esta hora no hemos tenido resultados positivos. Continuaremos el día de mañana en horas tempranas con las acciones de búsqueda en el sector de Caldera. La benemérita institución confirmó que durante el año 2024 se registraron 140 fallecimientos por accidentes acuáticos y 29 personas fueron trasladadas en condición crítica a hospitales. Esas cifras superaron las estadísticas de los últimos 4 años y consolidaron el 2024 como el año más trágico en incidentes de este tipo en Costa Rica. 2 personas fallecidas por cada día. Ese es el triste promedio que se registra en lo que llevamos de este año por accidentes de tránsito. Y el exceso de velocidad provocó 14 muertos en los primeros 13 días del año. Solo en 2 accidentes se registraron 8 muertes en la última semana. Uno de estos ocurridos en Carrillo, en Guanacaste, el otro en Circunvalación. Lo que tiene en común el exceso de velocidad. Se presume que el motorizado que protagonizó el accidente en Circunvalación iba a unos 130 kilómetros por hora. Tienen que saber que es necesario que manejen con precaución, siguiendo todos los lineamientos y de todo lo que son leyes de Costa Rica. No abusarse de la velocidad es una consecuencia incluso mortal. El 2024 cerró con la segunda cifra mayor de fallecidos en la historia de Costa Rica, 505 víctimas mortales en carretera, superado únicamente por el año 2023, cuando en este se registraron 517 muertes. De acuerdo con las autoridades, el exceso de velocidad es por tercer año consecutivo la principal causa de los accidentes de tránsito. La segunda causa de más accidentes en las vías es la invasión de carril, seguido por la imprudencia del conductor. La falta de vallas o barreras jersey hace que muchas colisiones sean fatales, ya que no hay segundas oportunidades si se sale de la vía. Dependiendo de la condición de riesgo, de las velocidades, así como del espacio disponible, nos lleva a una serie de tareas que debemos ir evacuando en orden. La primera, eliminar el riesgo. Si esto no es factible, ni modificarlo, así como alterar para que este no sea riesgoso, debemos colocar un sistema de contención vehicular. Por segundo año consecutivo, el país cierra el año con más de 500 fallecidos en el sitio tras un accidente de tránsito, pero además registra una cifra alarmante. Casi la mitad de las víctimas tenían 30 años o menos. Y 5 muertes se registraron este año en Atillo, convirtiéndose en el distrito más violento del país. El último caso ocurrió este domingo pasado cuando un sujeto fue ultimado en plena vía pública. En el último caso, un sujeto caminaba por vía pública en compañía de una mujer, cuando un carro se acercó a ellos y luego de una discusión dispararon en varias ocasiones. Este homicidio ocurrió a pocos metros de los semáforos de Atillo 6, sobre la calle paralela a Circunvalación. Según el OIJ, el fallecido es de apellido Blanco, de 36 años, con amplios antecedentes judiciales. Y existe el principio de inocencia en el cual nadie es culpable hasta que un tribunal demuestre lo contrario, pero una persona que lleva reiteradas pasadas, estamos hablando de 3, 4 pasadas por situaciones delictivas, le está demostrando sobradamente tanto a las autoridades como al sistema de administración de justicia que esa persona literalmente no tiene por qué estar fuera de las cárceles. Solo en 5 horas 3 personas perdieron la vida en San José. Actualmente San José contabiliza 9 homicidios, 5 de estos
pertenecen a Atillo. Las autoridades anunciaron en una ofensiva en los próximos días para detener los homicidios en la capital. Estamos impactando zonas que son altamente conflictivas, sobre todo en el sector de Atillo, en el sector de Goicoechea y en el sector de Desamparados. Específicamente estamos operando en Purral, en Los Cuadros, en Torremolinos, en María Reina, en unas localidades de Acerrí, también en la parte de Atillo. En la zona de Los Atillos y Alajuelita se registra una guerra entre la venta de droga, tiempos y préstamos gota a gota. Se contabilizan a la fecha 24 homicidios en todo el país. En otras noticias, la Fuerza Pública informó sobre la detención de un costarricense sospechoso de tráfico ilegal de migrantes. La policía indicó además que el sujeto de apellido Sandoval colisionó una patrulla para evitar su detención. Circulaba con 3 nicaragüenses quienes resultaron ilesos e indicaron que Sandoval les cobró 5.000 colones a cada uno para llevarlos al centro de Los Chiles. Sandoval no tiene licencia y el vehículo no cuenta con marchamo ni tampoco con revisión técnica vehicular. Y un perito del organismo de investigación judicial estableció más de 500 llamadas en menos de un año entre Paola Mora y el empresario Juan Carlos Bolaños. Pese a esto, la expresidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica insiste en que no mintió ante los diputados sobre no conocer a Bolaños. El testigo es un analista del OIJ con 12 años de experiencia y con más de 20 de años de servicio en la Policía Judicial. La tarde de este lunes expuso sus conclusiones sobre la cantidad de llamadas entre Juan Carlos Bolaños y la expresidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, Paola Mora Tuminelli. Las comunicaciones analizadas fueron entre agosto del 2016 y septiembre del 2017, así solicitado por el Ministerio Público. Corresponde un total de 318 comunicaciones, del 8352-61 de Juan Carlos Bolaños hacia el 8845-32 de Paola Mora Tuminelli y 213 en sentido inverso, del 8845-32 de Paola Tuminelli hacia el de Juan Carlos Bolaños en el periodo indicado, que corresponde del 22 de agosto del 2016 al 13 de septiembre del 2017. Las llamadas, además, según el informe, eran a toda hora del día. Pese a esto, Mora Tuminelli asegura que no mintió ante los diputados, quienes en su momento investigaron el caso del empréstito a la empresa Sinosem para importar el cemento chino. En 8 años que han pasado, todo ha cambiado. Si ustedes han notado ahora, ¿verdad?, en los medios de prensa, varios jerarcas ahora reciben empresarios en las instituciones. Eso fue lo que yo hice. Cuando a mí se me acusa en la Junta Directiva, en un montaje realizado por 4 exdirectivos, ellos dicen que yo conocía a Juan Carlos Bolaños, pero la gente saca de contexto las cosas. Cuando ellos me dicen que yo lo conocía, es dando a entender que yo lo conocía desde antes, que había una relación personal con él. Y yo la verdad es que lo conocía en mi condición de presidenta de la Junta Directiva, el de cliente del banco, ¿verdad?, que había hecho varias denuncias, y además nosotros teníamos la particularidad que teníamos a un representante de Holcim sentado en la Junta Directiva, con lo cual eso nunca nos dejó tener paz en este proceso en relación con este crédito. Entonces, hay mucha tela que cortar en este tema, y lo que se ha dicho y lo que ha tomado el Ministerio Público es lo que políticamente fue bueno para ellos en su momento y el montaje que hicieron, ¿verdad? Al final esto tiene todo un contexto y es precisamente para eso que es el juicio, para poder ver que realmente la verdad real de los hechos y qué fue lo que pasó. Ante el primer cuestionamiento, la encartada Paola Mora Tuminelli, faltando a su obligación de decir verdad, omitió dolosamente referirse al tema de relaciones directas con Juan Carlos Bolaños y mintió a la diputada Campbell Barr. Sobre el segundo aspecto, al indicarle de manera falsa que había tenido solo 6 reuniones con el referido cliente, de las cuales 5 se habían dado en el banco y una en un centro comercial para la entrega de un documento. La defensa de la expresidenta de la Junta Directiva insiste en que demostrarán una vez más la inocencia de su representada. Eso no lo permite el código, nuestra legislación no lo permite. En el momento que usted denuncia un hecho o usted es testigo, tiene la obligación de acudir al llamamiento judicial. La señora
Mora Castellanos es una exdiputada de la República, conoce la legislación perfectamente y sabía de su deber y obligación de venir a este contradictorio. La única justificación que podría existir es que la señora hubiera estado enferma o algo por el estilo, que no lo sabemos porque no lo ha comunicado al tribunal ni al Ministerio Público, porque ustedes vieron que el Ministerio Público pues tampoco sabía sobre su paradero. En ese sentido, pues lo que corresponde es que la traigan, como indiqué anteriormente, por la fuerza pública. En un primer juicio, otra jueza absolvió a Mora Tuminelli por duda.